si eres una persona de mayor de 50 años, con antecedente de haber fumado significativamente o eres un fumador actual, acude a tu médico y pide una prueba de detección temprana de cáncer de pulmón. Te damos la bienvenida a Baptist Health Talk, un podcast dedicado a todo lo relacionado con el cuidado de la salud, desarrollado por Baptist Health South Florida, tu fuente de confianza en prevención y bienestar de la salud. Hola, les saluda Sandra Peebles. Bienvenidos a un nuevo episodio de Baptist Health Talk, donde respondemos sus preguntas más buscadas sobre los temas de actualidad. Hoy hablamos del cáncer del pulmón, una condición que afecta a millones de personas cada año, pero que muchos todavía no logran reconocer a tiempo. Lo complicado que es que todos los síntomas pueden parecer tan leves que es fácil ignorarlos o confundirlos con otra cosa. Para aclarar todo, qué es cierto, qué no lo es y qué necesita saber realmente, hablamos con el doctor Ian Bostock, cirujano torácico con Baptist Health Cancer Care. Gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer. Vamos a hablar ya directamente. ¿Qué es exactamente el cáncer del pulmón? ¿Es un tumor? ¿Es algo que se esparce a través de todo el tejido? ¿Cómo podemos definirlo? Miren, hay dos categorías de cáncer de pulmón. De manera sencilla tenemos el cáncer de células pequeñas, que es un proceso un poco más difuso, tiende a invadir el tejido del pulmón de una manera más dispareja. No hay un tumor como tal en la mayoría de los casos, sino un proceso más difuso. Y tenemos el cáncer de células grandes, que ese sí te da un nódulo o un tumor más definido, que ese es el que más tradicionalmente abordamos con cirugía o diferentes tratamientos de ese estilo. ¿Y cuáles son los 3 signos o síntomas más comunes de advertencia temprana que muchas personas ignoran? Mire, lo más importante es entender que el cáncer de pulmón en etapas tempranas casi no da síntomas. Entonces, la mayoría de las personas que tengan un cáncer de pulmón en una etapa temprana no lo saben. El cáncer de pulmón da síntomas de una manera cuando lo encontramos en una etapa más avanzada o cuando es un poco más grave. Algunos de los síntomas tradicionales es tos, una tos seca muy molesta, una tos crónica, dificultad para respirar. También existe casos en el cual uno puede toser sangre o expectorar un poco de moco con sangre. Eso se llama hemoptisis, que es un síntoma tradicional. Y también una pérdida de peso que no podemos explicar. Otras cosas como fatiga, malestar también se ven. Así que esos son realmente síntomas que pueden presentarse con otras condiciones o simplemente cansancio, edad avanzada. Es difícil. Exacto. Entonces es un diagnóstico difícil que usualmente tardamos en llegar a él y eso es muy desafortunado porque entre más avanzado está el cáncer, entonces tenemos menos opciones para tratamiento. No quiere decir que no hay opciones, pero si tuviéramos que escoger una situación, queremos encontrarlo de una manera temprana en la que tengamos muchas opciones para poder tratar el cáncer de diferentes formas y llegar a una curación y a una sobrevida, a vivir un largo plazo. Claro, y es posible. Vamos a hablar de esos tratamientos, pero muchas personas asocian el cáncer del pulmón con fumadores. ¿Cuán cierto es eso? Es muy cierto. El cáncer de pulmón ocurre frecuentemente en pacientes o en personas que hayan fumado o que son fumadores, pero no todos. Alrededor del 20% de los casos de cáncer de pulmón, sobre todo de cáncer de pulmón de células grandes que estábamos comentando, ocurre en personas que nunca han fumado. Y eso es muy importante. 20% es significativo. Y lo que sucede un poco es que en el cáncer de pulmón, algo que me gustaría platicar es que existe un estigma, una especie de culpa de las personas que han fumado o son fumadores en los cuales no quieren ir al doctor a decir, oye, tengo un problema porque sienten una especie de culpa o una sensación de haber hecho algo que provocó este cáncer, pero nosotros no lo vemos así. Las personas que han dedicado su vida, como yo, a tratar el cáncer de pulmón, lo vemos como una otra condición y los pacientes tienen que entender que el hecho de que hayan fumado no quiere decir que provocaron su cáncer, quieren decir que ese es otro factor de riesgo que también tenemos que abordar. El dejar de fumar, cuidar los pulmones, es parte de la salud. Pero hay un factor genético en esto, ¿no? Porque algunas veces los no fumadores desarrollan cáncer o los fumadores no desarrollan cáncer del pulmón. Esto es un área de constante investigación. Hay cierta predisposición genética en los dos grupos y sobre todo en aquellos que nunca han fumado. Bueno, continuamos con las preguntas y si alguien tiene tos persistente o dificultad para respirar, ¿cuándo es esa tos persistente motivo de preocupación lo suficiente para ir a un médico? Esa es
una pregunta difícil de responder, porque la tos persistente puede ser por muchas otras razones que no necesariamente sean cáncer de pulmón. Uno puede tener alergias, puede tener una enfermedad que en las vías respiratorias sean más sensibles, como el asma o ese tipo de procesos. Pero yo pensaría que si una tos persiste por más de 3 a 4 semanas, eso es importante comentarlo con el médico. Y si existen factores de riesgo para el desarrollo de cáncer de pulmón, entonces en la conversación, esa conversación debe incluir hacer un estudio para buscar si existe el cáncer de pulmón. Estos screening studies o estudios para encontrar el cáncer de pulmón se hacen a base de una tomografía de tórax de baja dosis. Y muchas veces encuentran el cáncer con un rayos X del pecho. El rayo X, existe un estudio muy importante ya de hace 20 años, pero es un estudio muy, muy importante en el cual la gente tradicionalmente en ese entonces obtenían un estudio de rayos X, una radiografía convencional, y lo que se probó es que una radiografía convencional no es suficiente para encontrar cáncer de pulmón, sobre todo en etapas tempranas. Entonces, lo que ese estudio demostró es que usamos esta tomografía de baja dosis que tiene muchísimo más detalle, muchísimo mejor resolución, y podemos investigar el pulmón completo para asegurarnos que no exista ningún nódulo o lesión del cual preocuparse. ¿Hay algún dolor asociado con el cáncer del pulmón? Porque a veces presentamos un dolor X que no tiene nada que ver con nada, pero enseguida nuestra mente va a que puede ser cáncer. ¿Es cierto o no? En algunos casos, cuando el cáncer está avanzado, puede invadir o involucrar estructuras que cause dolor. Por ejemplo, la cavidad torácica, que haya involucro de las costillas o de los huesos, puede causar dolor. También el estar cerca de la superficie del tórax, de la cavidad torácica, puede irritar y causar molestia también. Usted habló de la tomografía. Ese es el estándar de oro, diríamos, de la prueba para cáncer del pulmón, ¿o existe otra prueba y quiénes deben hacérsela? Este es el estándar de oro, es para una prueba de detección temprana de cáncer de pulmón, es usar una tomografía de dosis baja para poder evaluar el pulmón completamente. ¿Quién se lo debe de hacer? Esto es una pregunta sumamente importante, y para darles el mensaje de la manera más sencilla: si una persona tiene un historial de haber fumado de manera significativa, o que actualmente esté fumando y tenga más de 50 años, en la mayoría de los casos cumple criterio para poderse hacer esta prueba de detección temprana de cáncer de pulmón. La recomendación oficial es hacer una prueba de una tomografía de manera anual. Y doctor, disculpe la ignorancia, porque bueno, no sabemos de estos temas y yo me siento que soy la persona que está en casa escuchando esta entrevista. ¿Qué significa una tomografía de baja dosis? ¿Qué es una tomografía? Una tomografía es un estudio de imagen en la cual, si nosotros pensamos como en es una especie de dona o tubo en el cual se introduce el cuerpo por 30 segundos y se toma imágenes dentro imágenes del cuerpo. Usualmente lo que vemos es que, imagínese en ese momento que el cuerpo es como un pedazo de pan, y cada imagen es un pequeño corte, una rebanada del pan. Entonces lo que ¿Es hacemos un MRI? Eso es como un MRI, pero más rápido. Ya. Es una tomografía, es más rápido y más barata. ¿Y por qué dice baja dosis? Porque podemos hacerlas de dos tipos: o baja dosis o dosis convencional. La dosis convencional tiene aún más resolución o más detalle. La baja dosis es un estudio rápido, pero que nos da, en la mayoría de los casos, una muy buena idea de lo que está sucediendo en los pulmones, y es una manera más completa y más barata de evaluar los pulmones. ¿Cuánto tiempo puede vivir una persona con cáncer del pulmón y qué factores influyen realmente en esa supervivencia? Lo más importante es en qué etapa lo encontramos. Entonces, si lo encontramos de una manera temprana, en la etapa 1, entonces existen muchos tratamientos y muchas alternativas. La mayoría de esos pacientes hoy día
viven nosotros, en cuanto a vivir es una pregunta un poco compleja de responder de manera convencional, porque en los estudios que tenemos para evaluar qué tanto sobreviven los pacientes con cáncer, lo hemos evaluado a 5 años. No quiere decir que después de 5 años la gente se muera, sino que no seguimos a esos pacientes durante el tiempo para saber qué tanto viven después. Pero nosotros consideramos curación a los 5 años. Esto es un estándar en oncología. Entonces sabemos que la mayoría de los pacientes cuando tienen cáncer de pulmón en etapa 1, entre cerca del 90% van a estar vivos a 5 años y eso empieza a disminuir paulatinamente entre más avanzado sea el cáncer. Hoy en día, cuando la persona escucha la palabra cáncer, inmediatamente la mente se desespera y hay ese sentimiento, ¿no? Como que no voy a sobrevivir. Pero ¿cuán cierto es eso hoy en día con tantos avances en tratamientos, con la atención específica para lo que es el cáncer del pulmón? El cáncer de pulmón es sumamente importante para contestar esta pregunta. El cáncer de pulmón es el cáncer número 1 en cuanto a mortalidad. Es el cáncer más letal que existe, ¿ok? Y no quiero ser alarmista, pero solo para ponerlo en contexto, es como si se estrellara un avión todos los días. Esa es la cantidad de gente que se muere de cáncer de pulmón al año. Alrededor de 130,000 personas en los Estados Unidos padece de cáncer de pulmón. Entonces, esto realmente representa una oportunidad para nosotros para aumentar el conocimiento en la comunidad y que la gente acuda a obtener tratamiento para cáncer de pulmón. Porque sabemos que sobre todo en los últimos 10 años hemos tenido muchísimos avances, tanto tecnológicos como científicos para el tratamiento de esta enfermedad que han revolucionado y cambiado la manera en que estos pacientes responden al tratamiento y nuestras tasas de curación han cambiado muchísimo también. Doctor Bostock, cuando vamos a hacernos ese análisis, ¿no? Ese chequeo general cada año, ¿hay alguna prueba que nos hacen en ese chequeo general que pudiera detectar el cáncer del pulmón? ¿O cómo realmente, o qué podemos hacer para tomarnos la delantera a esta enfermedad? Yo creo que hay otras enfermedades, otros cánceres que han tenido muy buena adoptación de programas de detección, como lo es el cáncer de mama o el cáncer de colon. La gente tiende a tener mucha conciencia de ya me toca mi mamografía, ya me toca mi colonoscopía. Son cosas que la gente comúnmente piensa y es menos frecuente que eso suceda para personas que cumplen criterios para la detección de cáncer de pulmón. De hecho, solo 1 de cada 6 personas que tiene criterios para hacerse su prueba de detección realmente se la hace en este país, lo cual es importante de mencionar. La gente no está aprovechando este recurso, esta oportunidad de poder hacerse esas pruebas y de detectar el cáncer de manera más temprana. Entonces yo creo que si una persona ya está haciendo este tipo de pruebas, ya está teniendo estas conversaciones con su médico primario o con quien esté ordenando estos estudios, mencione el cáncer de pulmón, mencione que oye, tengo más de 50 años y yo fumaba o soy fumador, quiero saber si cumplo criterio para hacer una prueba de detección. Creo que eso es importantísimo. Y eso es aunque haya fumado hace 20, 30 años. La mayoría de los criterios dicen que si una persona dejó de fumar hace más de 15 años, el riesgo es mucho menor. Pero yo creo que entre más sencillo el mensaje, más importante. Yo lo que quiero es que las personas tengan esa conversación con su médico, porque en la mayoría de los casos, incluso si ya pasó un poco más de tiempo, si existe suficiente exposición al tabaco, podemos hacer esas pruebas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un cáncer que es tratable y uno que no tiene cura? Eso es una pregunta que nos habla un poco de en qué etapa lo estamos buscando. Cuando es algo tratable puede ser diferentes cosas. Puede ser una simple cirugía. La cirugía fue lo único que se necesitó y eso llevó al paciente a una cura. O puede involucrar una combinación de tratamientos como cirugía, quimioterapia, inmunoterapia u otras medicinas y se usan todas como en conjunto. O hay veces que simplemente cirugía ya es demasiado riesgo para el beneficio que traería y en esos casos recomendamos más radiación o quimioterapia u otros tratamientos. Es como un espectro de diferentes tratamientos que podemos ofrecer. Después de que alguien es diagnosticado, ¿qué sucede típicamente? ¿Cuáles son los pasos a seguir? La mayoría de los pacientes que yo veo en mi consulta
o tuvieron una prueba de detección temprana de cáncer de pulmón en el que se encontró un nódulo, o estos en cáncer de manera temprana, y se hicieron cualquier otro estudio por cualquier otra cosa, una tomografía porque tuvieron un accidente, una tomografía porque se estaban evaluando el corazón, cualquier otra cosa, y detectan de manera incidental un nódulo o una lesión en el pulmón. Esos dos tipos de pacientes yo veo con mucha frecuencia. Entonces, cuando tenemos una lesión en el pulmón, tenemos que evaluar cuáles son los factores de riesgo: exposición a tabaco, exposición a asbestos o radón, en su exposición a humo de segunda mano, o algún factor genético, algún padre o familiar cercano como hermano o hermana que hayan tenido cáncer. Todo eso son cosas que usamos para evaluar qué tan probable es que esta lesión sea cáncer. Y si estamos preocupados, nuestro siguiente estudio es hacer un PET scan. Un PET scan es un tipo de tomografía especializada en la cual usamos glucosa o azúcar radioactiva para ver si hay actividad en esa lesión. Y eso nos ayuda a determinar si la lesión es inflamación o otra cosa, o algo más preocupante como cáncer. Y una vez que tengamos ese PET scan, nuestro siguiente paso es obtener un diagnóstico mediante una biopsia. Tomamos una pequeña porción del tumor o de la lesión para mirarla bajo el microscopio y encontrar qué es lo que está sucediendo. Increíble que estamos viviendo en tiempos donde hay tanta tecnología, tanta ciencia que realmente nos está salvando las vidas y nos está ofreciendo esta oportunidad, ¿no?, de poder seguir adelante. Para la persona que nos escucha y que tal vez se sienta ansioso sobre esta conversación, tal vez está sintonizando porque tiene alguna preocupación, ¿cuál es algo simple que pueden hacer hoy mismo para ser proactivo al respecto a su salud y a este tema en general? Mira, te contesto esa pregunta en dos partes. Si eres una persona de mayor de 50 años con antecedente de haber fumado significativamente o eres un fumador actual, acude a tu médico y pide una prueba de detección temprana de cáncer de pulmón. Esa prueba te la vas a hacer todos los años y eso vas a asegurar la salud de tus pulmones. Yo creo que eso es un mensaje muy sencillo. Ahora, la segunda parte es: ¿qué pasa con esa persona que ya le detectaron un nódulo o algo por el estilo? Yo creo que alguien que tenga un reciente diagnóstico de una lesión en el pulmón, un nódulo, o ya lo diagnosticaron como cáncer de pulmón, creo que esa persona tiene que entender que donde uno acude a tratarse ese cáncer es sumamente importante. Siempre tenemos que buscar centros de atención de cáncer especializado. Es donde hemos encontrado que hay los mejores desenlaces, los mejores resultados para los pacientes, ¿ok? Estos usualmente, como para dar una idea, son lugares que están avalados por la Comisión de Cáncer del Colegio Americano de Cirujanos, que, entre otras, ese es un ejemplo que avala y garantiza un estándar de calidad, que las cosas se hagan adecuadamente, que estemos ofreciendo a los pacientes los mejores tratamientos y la mejor tecnología y avances científicos para ayudarlos a combatir esa enfermedad. Como eso tenemos el Miami Cancer Institute, en el cual tenemos un grupo de personas, no solo cirujanos, sino múltiples disciplinas que se dedican al tratamiento del cáncer de pulmón y es lo único que hacen. Entonces, quieres ese equipo detrás de ti para ayudarte. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que esto ha sido una conversación fascinante. Muchas gracias, doctor Ian Bostock. Ha sido un placer conversar con usted y seguramente para toda nuestra audiencia. Gracias por compartir esta información. Y recuerden, espectadores, asegúrense de presionar el botón de suscripción en nuestro canal aquí para mantenerse al día con la información y los consejos más recientes sobre la salud y el bienestar de nuestros expertos. Gracias por estar con nosotros. Encuentra más información valiosa sobre salud y bienestar en nuestro blog de recursos baptisthealth.net/news y no olvides interactuar con nuestras redes sociales para enterarte de los eventos en vivo y futuros. Baptist Health Talk es una iniciativa de Baptist Health, el lado humano de la atención médica.